Hola, ¿cómo han estado? Soy Andrés Duque Franco, integrante del Grupo de Control Social en el municipio de San Luis y concejal del municipio. De manera particular, a propósito del año pasado, que fue un año atípico por lo de la pandemia, donde estábamos todos confinados, encerrados, por alerta de algunos ciudadanos, nos contaban cómo en el SECO venían apareciendo distintos tipos de contratos para la compra de implementos deportivos. En ese sentido, revisamos, decidimos juntarnos otros dos compañeros más y empezar a hacer seguimiento a este tipo de contratación. El grupo lo formamos otros dos compañeros que al ver coincidir en una conversa coincidiendo con las alertas y a propósito de una oferta que había de Conciudadanía de poder hacerle seguimiento, hacer un ejercicio de control social, decidimos entonces en esa experiencia abordar este tema en los distintos contratos. Estamos hablando que en el 2020 estamos hablando de 5 contratos por un valor de 72 millones en mera compra de implementos deportivos. Lo que hicimos fue entonces acudir al SECO, descargar toda la documentación, al verificar que no estaban todos los documentos necesarios para verificar que sí se hubiera dado cumplimiento a los contratos. Por derecho de petición solicitamos información adicional. Es importante destacar acá que de 140 millones que era el presupuesto, fue la ejecución presupuestal, 72 fueron de compras de implementos, cerca del 50%, y buen porcentaje de esos 5 contratos, 4 se los ganó el mismo proponente. Bueno, los primeros resultados es que evidentemente, pese a que estábamos en pandemia, se habían hecho estas compras estando en ese momento. 2, de que esos contratos tenían la misma naturaleza en el objeto, es decir, tenían el mismo sentido, y pese a esto lo que hizo fue fragmentarse el contrato, pudiéndose haber hecho a través de una sola compra o a lo sumo 2 este tipo de implementos. Lo que era evidente o lo que nos pareció sospechoso era que todos 4 se los hubiera ganado siempre la misma persona, lo que daba ciertos tipos de indicios de que se había fragmentado el contrato para beneficiar a una persona en particular. Es importante destacar que no fue solo los contratos, en ese ejercicio obviamente identificar los contratos, también identificamos unos nombramientos para la dirección de deportes. Es decir, nosotros públicamente conocíamos a un director, pero existía un acta de posesión de una persona que aparecía de manera formal como directora de deportes, pero que públicamente nunca se conoció que ella ejerciera para el mismo, porque sabíamos que desempeñaba sus cargos era en la Secretaría de Hacienda como jefe de presupuesto, lo que ya nos da otra inconsistencia adicionalmente a la que hemos encontrado en los contratos. Porque aquí no solamente, si bien inicialmente fue para mirar el recurso, la manera como se invertían los recursos públicos, lo que se había presupuestado, lo que nos encontramos es que había todo un engranaje en el asunto del tema del deporte, casi que una falta de administración y de gerencia, porque teníamos 2 cargos que supuestamente fungían como directoras, lo que ya de entrada pareciera un detrimento patrimonial, porque tenemos una directora, pero también pagamos un asesor y públicamente vemos desempeñando a uno, y adicionalmente ninguno de los 2 nombramientos, el contrato por prestación de servicio y el nombramiento, incluso no tienen el perfil para el área de deportes. A esto hay que sumarle de que incluso varios agentes deportivos en el municipio venían con preocupación lo que venía pasando y nos acercaban a mí y a otra compañera, de hecho también concejal, con el que al compartir las preocupaciones, lo que habíamos encontrado en términos de contratación y lo que a ella le habían venido consultando los distintos actores de qué venía pasando con el deporte, lo que empezamos fue a develar o a ir encontrando que es sistemático en esta área del deporte. Pues primero, de que no hay un doliente con el perfil necesario para esto y que adicionalmente no se estaba manejando de manera estratégica, pues es decir, de que no se tiene un objetivo claro ni las líneas de acción, porque entre las cosas que demandan mucho los actores deportivos es una mesa, un lugar donde se encuentren y solucionen las dificultades, y hasta ahora pues no ha sido posible. Entonces es un sinnúmero de situaciones, tanto desde los nombramientos, desde los programas que se implementan e incluso pues por lo que inició el grupo de control con el asunto de los contratos y el recurso como se ejecutan. Otra de las cosas que identificamos cuando empezamos a mirar la contratación
y la relación de este valor por los contratos en relación al presupuesto del municipio era que, pese a que en el diagnóstico se había identificado que había que priorizar el mantenimiento a placas polideportivas o infraestructura deportiva, se invirtió un grueso de los recursos en compra de implementos deportivos, lo que también nos parece que no corresponde con la poca o mucha información que se hubiera generado en el diagnóstico de plan de desarrollo, y que obviamente si eso se levantó ahí, lo ideal era que hubiéramos decidido o priorizado en qué líneas se iban a invertir este tipo de recursos, y sabiendo que si era una urgencia la infraestructura deportiva, haber destinado unos recursos para esto. Y es evidente pues lo de la infraestructura, porque es solo ver pues las unidades deportivas que tenemos, la cancha, el fondo obrero, y ni hablar de las zonas rurales. Sí, por supuesto, obviamente desde nuestra calidad como ciudadanos y mucho más aún como concejal, estaremos muy atentos, y volver a la pregunta que quizás nos hacía anteriormente, que es muy importante revisar las distintas áreas, porque es centrarnos y mirar cómo se gerencia, cómo se administra y a la vez cómo se invierten los recursos, y que obviamente esto corresponda con todo lo que tenemos proyectado como municipio y las necesidades pues de la ciudadanía.